Inazuma Eleven, Super 11, en Hispanoamérica. Es un anime de la saga Inazuma Eleven, producido por Level 5 y emitido en Toyo Televisión, basado en el videojuego del Nintendo DS con el mismo nombre. El primer episodio salió el 5 de octubre de 2008, y la serie se emitió hasta el 27 de abril de 2010, con un total de 127 episodios. Tras el final de Inazuma Eleven, salió su continuación, Inazuma Eleven Go. Inazuma Eleven se divide en 6 temporadas, cada una con su opening y su ending. En España comparten el mismo opening y ending. En Navidad del 2011 finalizó en España. Argumento: Mark Evans es el optimista portero del Raimon, con tan solo 7 miembros en el equipo. Cuando aparece la poderosa Royal Academy, el mejor equipo de Japón, Mark tiene que buscar jugadores para completar los 11 necesarios. Tras vencer a la Royal Academy, el Raimon entra en el torneo Fútbol Frontier, y tras muchos esfuerzos, derrotan al Instituto Zeus en la final. Tras ganar el Frontier, aparece la Academia Alius, un instituto de extraterrestres, que quieren gobernar el mundo a través del fútbol. Mark y los demás tendrán que enfrentarse a ellos, pero ven cómo pierden muchos compañeros por el camino. El Raimon se vuelve más fuerte al reclutar a nuevos jugadores, y al final consiguen derrotar a todos los equipos de la Academia Alius y acabar así con la amenaza. Tras derrotar a la Academia Alius, se inicia el torneo Frontier Internacional, un torneo entre los mejores equipos de todo el mundo. La selección de Japón, Inazuma Japón, dirigida por Percival Travis y capitaneada por Mark Evans, va superando a muchos equipos fuertes, conociendo a jugadores increíbles como Paolo Bianchi o Héctor Helio y creciendo como equipo, hasta derrotar a los The Little Giants en la final, y coronarse como el mejor equipo del planeta. Dado el fútbol que propone, Inazuma Eleven no es precisamente popular entre los mayores de la casa. Desde provocar un tsunami con el que inundar la portería, hasta prender fuego al balón y hacer que arda el césped unas cuantas hectáreas, Inazuma no se detiene ahí, sino que como nuevo modelo de negocios está la ambiciosa idea de usar balones de fútbol para destrozar centros educativos, y por qué no, alguna pierna por el camino. Y si no, que se lo digan a la segunda temporada, esa que adapta la invasión extraterrestre de Inazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego Ventisca Eterna. La historia comienza con un joven portero capitán de un equipo de secundaria que anhela participar en el Fútbol Frontier, el torneo mediante el que se decide cuál es el mejor equipo de fútbol del país. A pesar de ello no cuenta ni tan siquiera con los 11 miembros pertinentes, y para colmo de males los actuales no están precisamente volcados en el entrenamiento. ¿Jugadores de fútbol? Holgazanes, más bien. Por una serie de circunstancias que no convendría narrar, el Raimon se ve forzado a conseguir 11 integrantes y ganar un primer partido de práctica si no quieren pasar a ser historia incluso antes de haber podido siquiera comenzar a intentar algo. Y sin comerlo ni beberlo, la leyenda da inicio. Mamoru Endo, o Mark Evans en español, haría de un equipo sin nombre el nuevo campeón de Japón. Y poco después recibiría la oportunidad de liderar al equipo aspirante a ser el mejor del mundo. Y lo que viene a ser el concepto tanto de historia como de protagonista está realmente bien. Endo es un chico que pregona buenos valores de cara a los pequeños televidentes, y su enseñanza es la de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Al fin y al cabo no sabremos a quién sonreirá la diosa de la victoria hasta haber intentado ser la persona agraciada. Sus enseñanzas, sus virtudes, su honestidad y su animada manera de ser son características a admirar que hacen de él un buen protagonista, más aún considerando el target de la serie, y ni con esa recae en un personaje perfecto y consecuentemente aburrido. Lejos de tenerlo todo hecho, su periplo por el fútbol empezó admirando a un abuelo no precisamente presente en su vida, y dentro de pantalla vimos como a lo largo de los capítulos formó a un equipo capaz de competir a nivel nacional. No será el chico más depresivo que verán en sus vidas, y su estado de ánimo no es exactamente la montaña rusa que sería el de un adolescente promedio, pero ha probado su habilidad como portero de cara a demostrar que no es simple palabrería. Ha tenido conflictos propios de una persona que ve como su círculo de amistades cercanas se derrumba por la presión e impotencia de la nefasta situación, e incluso ha dudado de ese trepidante fútbol que transmite a la audiencia. Porque su mundo podría resumirse en un balón que orbita alrededor del Sol,
y en lo que él piensa es en divertirse más y más pateando una pelota. Otros se encuentran con un drama familiar para el que, si no ganan un torneo, no podrán recuperar a su verdadera familia. Y cuando te enfrentas a alguien con semejante problema, no puedes simplemente arremeter con un juguemos al fútbol y destrozar así en tu hipotética victoria sus ilusiones y metas. Los obstáculos han sido variados y han sazonado correctamente la serie hasta tal punto que la mayoría de partidos, al menos en la primera temporada, tenían un propósito más allá de simplemente rellenar ronda tras ronda. ¿Qué será de los compañeros de quienes abandonaron sus clubes para unirse al club de fútbol? ¿O qué pensarán quienes confiaron la victoria a alguien que optó por no aparecer en el partido? Son un par de tantas cuestiones que podrían asolar en torno a los personajes y se aprovechan para tener un achaque o justificación. Una excusa con la que los partidos no sean simplemente un pues a ganar la tercera ronda, sino un desarrollo de personajes, un conflicto que enganche, un vehículo para solucionar el susodicho conflicto, o una nueva super técnica que usar en los respectivos videojuegos. A la que cuestiones como seguir en el club de fútbol o seguir en el club de atletismo no son precisamente un drama humano, pero no hay que amplificarlo más allá del contexto en el que transcurre, que es una escuela de secundaria en la que la gente no suele tener más responsabilidad que la de estudiar. Ni siquiera habría que entenderlo como una suerte de drama, pues no es más que el conflicto de un adolescente en relación a su ámbito social y un señor espectador debería recibirlo como tal y muy a lo sumo quejarse de lo poco trascendental que resulta a corto plazo. Puestos a hablar de trascendentalismo o demandarlo, convendría pegar un salto a la tercera temporada y prestar atención al impacto que tiene la enfermedad de ya saben qué estrella de Estados Unidos. En el presente, de ese momento, era una preocupación para aliados y rivales, pero es que en el futuro que supone Inazuma Eleven con esa persona, viva o no, permanece en las memorias de los personajes años después como el jugador que brindó uno de los más grandes encuentros incluso a nivel nacional, resistiéndose a ceder ante la enfermedad que podría dejarle impedido de por vida sin disfrutar antes de un último partido. Dejando a un lado el inciso, la primera temporada es bastante redonda y ningún capítulo se siente desperdiciado en lo más mínimo. Escritura y guión compaginan para hacer a partir del videojuego homónimo desarrollado por Level 5 una adaptación fiel y entretenida que satisface en casi todos sus aspectos. El concepto era interesante, la historia se digería fácilmente, y la premisa no era algo que uno viera todos los días. En síntesis, era buena, pero aún considerándola la mejor de las 3 temporadas, no está exenta de defectos. El drama brilla por su ausencia en momentos de necesidad, y el exponente más claro es la llegada de un hipotético difunto que admite haber fingido su muerte y no recibe mayor respuesta que un ya veo acompañado con cara de circunstancias. El que en su ejecución mantenga un tono jovial para el que los personajes empatizan y no se lamentan por lo sucedido sino que festejan el renacer de un fénix solventa parcialmente, pero lo que hay al fondo de todo esto, que es una familia que de alguna forma está de acuerdo con fingir que su hijo ha muerto, chirría demasiado y echa a patadas de la inmersión en la obra. No mucho mejor es el desempeño de las gerentes, quienes están para aportar ese grano de incongruencia, machismo y desinterés que le faltaba a la serie. Su labor no consiste en nada más que preparar la comida a los chicos, pero lo verdaderamente preocupante son las frases que sueltan a veces, esas que expresan lo mucho que les gustaría ser hombres para poder hablar con ellos de fútbol. Incongruencia donde las haya, porque en la segunda temporada todo un equipo de fútbol está conformado por exclusivamente chicas, y 2 forman parte del supuesto equipo más poderoso de la Tierra. Natsumi es mi gerente favorita por algo, y es que además de no formar parte de tales actitudes es la que mayor iniciativa presenta a la hora de ir más allá de las labores de cocina o observación sin objetivo alguno. Quien dice ir más allá de labores triviales dice investigar el que podría ser el misterio de su vida o aprender a ser una operadora, y en síntesis no limitarse a cocinar onigiris de cara al campeonato mundial o a una invasión extraterrestre sino buscar maneras de ser verdaderamente útil al equipo. En la primera temporada no hay el menor problema, pues los trabajos que realizan entran dentro de lo que se esperaría de un club cualquiera de secundaria, y al ser personajes recurrentes que no conocernos previamente tienen conflictos e historias propias que aportar a la serie. Pero con la finalización del Fútbol Frontier acaba también la primera temporada, y las gerentes que ya han dado todo de sí no reducen su participación en pos de dejar hueco a personajes nuevos, como si hacen varios jugadores del Rayman.
todo lo contrario, se exprimen cuales naranjas y acaban por ser personajes backwos acaparando un puesto que podría verse ocupado por nuevos personajes con nuevas dinámicas y nuevos trasfondos. Gouenji, o Axel en español, fue uno de tantos que en el segundo arco abandonó el equipo con el que se había convertido en el número 1 de Japón. Con ello la saga de los Aliens tuvo un comienzo impactante y abrumador, pues el que hasta ahora había acompañado como el delantero estrella resultó no poder ejercer tal rol en el que sería el equipo más fuerte de la Tierra. Con su ida llegó otro postulante para ocupar el puesto, logrando así un mayor contenido en los videojuegos, pero también un nuevo arco de personajes para la historia y un efecto en cadena que crisparía un tanto el ambiente del nuevo Raimon. Más importante si cabe es que con tamaña expulsión Gouenji pudo renovarse, en lugar de caer en la monotonía como tantos personajes del fútbol frontier que en siguientes temporadas nadie recuerda, pasó a luchar tras el telón con la promesa de que más pronto que tarde volvería. Con Fubuki, Gouenji, Kasemaru y todos los miembros del Raimon que se vieron desplazados con el fichaje de tantos nuevos talentos, la segunda temporada es la temporada del desarrollo del Raimon, toda una excusa para ampliar el elenco de cara al mundial pero también un inmenso arco de personajes, de comienzo a fin. Personajes como Andasin y Chiya arrastraban alguna espina desde que genios como Kidou se unieron al club para cambiar un tanto su fútbol y hacer de los miembros más veteranos poco más que unos calientabanquillos, pero por aquel entonces no se le dio mayor importancia, era una seña. Una seña que ha estallado tras que la recompensa por la victoria frente al antideportivo Zeus sea verse humillados por unos cualquieras que cuentan con una nueva forma de obtener poder sin el menor esfuerzo que el que conlleva meterse en el rol de alien. Derrotar al imponente Zeus, quienes amplificaban sus fuerzas con una extraña bebida, no fue el fin de una turbulenta era protagonizada por soldados definitivos, sino el comienzo de una secta alienígena que va por ahí destruyendo institutos, secuestrando ministros y en síntesis siendo poco menos que terroristas. El agua de los dioses que el respectivo equipo consumía queda a la altura del betún y si acaso resulta ser un mero prototipo cuando se compara con la piedra Alios o meteorito Aliea, y de ese modo un desafío más turbio y peligroso se cierne ante nuestros protagonistas, quienes no han tenido ni un respiro para disfrutar de la reciente victoria. El segundo arco tenía potencial, capítulos como el 45 eran una joya en lo que respecta a dirección, y el arco de personaje de Fubuki fue largo, tendido y maravilloso. Su conflicto era interesante, bien llevado, y se tomaba bastante en serio sin recaer en problemas de tono. Aún siendo una serie para niños era oscuro en la dosis justa como para ser digerido por mayores y no asustar a pequeños, sino confeccionar un personaje molón que incluso a mis 30 años sigo queriendo fichar en cada nueva entrega que juego. La pena del asunto es que era una temporada errada para la que el veneno ya venía impregnado en el propio concepto. La premisa inicial es la de unos extraterrestres que asaltan institutos de secundaria a modo de someter a la humanidad a su yugo sin derramamiento de sangre, y la contramedida para la situación es la de enviar a niños de secundaria a los que convendría ponerles un seguro de vida. Peor aún es que el foco se centra en unos pocos jugadores de Japón que se supone conforman el equipo más fuerte de la Tierra, pero ignora así a grandes talentos del escenario internacional, como Rokoko o Fidio. Es un cúmulo de cosas que cuestan digerir hasta el punto de preguntarse por qué una jugadora cualquiera que hasta hace poco no hacía más que trabajar en un restaurante y usar instalaciones ajenas forma parte de la ofensiva del, reitero, equipo más fuerte de la Tierra. ¿De qué manera ante el secuestro de un primer ministro sus guardaespaldas optan por cesar la búsqueda para echar un partido de fútbol contra el campeón de Japón? Porque son unos niños de secundaria los encargados de ir tras unos presuntos extraterrestres armados. Y otras tantas cuestiones para las que por gravedad y cantidad no se les puede dar concesión alguna, dado que no se le puede buscar justificación que se sostenga en contexto. Impactante si cabe es que terminando la temporada se desvela que Génesis, el equipo definitivo de los malos, ha llegado a tal poder no consumiendo la piedra Alios de forma directa sino entrenando. De ese modo se pierde todo sentido y asola la cuestión última, ¿por qué están luchando? La presunta invasión de extraterrestres no era más que el juego de unos niños huérfanos comandados por un ambicioso empresario. Y el negocio de entrenar con la piedra Alios para una vez más conseguir soldados definitivos carece de sentido. No en vano, y atendiendo a la tercera temporada, docenas de jugadores son mejores que el Génesis que presumía de ir más allá de los límites humanos.
y lo habían conseguido sin saber siquiera de la piedra Helios. ¿Cuál es el punto de emplear tecnología desconocida para fortalecer a seres humanos si posteriormente se muestra a gente que con un entrenamiento moderado cuenta con capacidades que Génesis no? Al final del día ni siquiera Raymond ha logrado obtener un nivel de clase mundial, habiendo hecho uso también de la susodicha tecnología. Llegados a este punto, el pilar de la temporada se ha derrumbado completamente, y en lo que a un servidor respecta no hay concesión que valga. Parte de lo mencionado viene a raíz de que la escala de poder se descuida. A pesar de haber derrotado innumerables veces a gente que trascendía las capacidades humanas con tecnología de todo tipo, es Inazuma Japan el único equipo que, al menos en las preliminares del FI, tiene que adaptarse a sus rivales como consecuencia de carecer de un nivel decente. Incluso tras haberse erigido como el campeón de Asia siguen siendo el hazmerreír del mundo, descritos por el presentador como un equipo con potencial que podría dar alguna sorpresa y estigmatizados por el resto de estrellas que acaparan toda la atención. Una vez en el escenario mundial retomamos al arco de Kageyama para obtener un vistazo más cercano sobre qué le motiva y de dónde saca los medios para manipular hasta tal punto. Se desvela el verdadero villano que mueve los hilos tras el telón, y nuestros protagonistas vuelven a inmiscuirse en un problema protagonizado por, como no, soldados definitivos, que con alguna nueva tecnología se hacen llamar los humanos definitivos. Comenzó a finales de la primera temporada, era aquello en torno a lo que giraba la segunda, y en la tercera temporada ha vuelto a aparecer hasta 3 veces, en esta ocasión como un proyecto del malo entre los malos que acaba siendo poco más que un magnate irrisorio al tirar por la borda sus planes en pos de conseguir una venganza de la que ni tenía garantías. La idea de los soldados definitivos empieza a cansar, porque es repetitivo hasta decir basta y la idiosincrasia del villano de turno no varía de malo maloso a malo maloso, cada cual más tonto que el anterior. Pero peor aún es el hecho de que el cierre a todo el arco del villano que nos llevaba acompañando desde la primera temporada sea irrelevante hasta proporciones bíblicas, una suerte de fallo de cálculo en un plan que consistía en destruir X región para vengarse de X persona e intentar salir ileso a pesar del descarado cameo. La idea de hacer de Kageyama un títere era buena de cara a la tan ansiada redención, pero el tiempo que le han dedicado a quien toma el rol de marionetista ha sido insuficiente, tratándose de la persona que abarca tantos hilos argumentales en su complot y de la que a su vez no sabemos nada.